Bueno, muchas gracias chicos, buenas tardes. Acá desde la Mesa Agrícola queríamos comentarles que hace un tiempo venimos trabajando junto con Lucas Andrioni en una línea que la denominamos sustentabilidad y tecnología, y dentro de esta línea venimos trabajando ya hace un tiempo en lo que son ensayos de cultivos de cobertura. Bueno, a raíz de una de las charlas que tuvimos dentro de la mesa, con Lucas, consideramos que hay varios temas que quedaron ahí en el tintero, entonces decidimos ampliarlos en esta oportunidad. Buenas tardes, Lucas. Hola, Federico, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, bien. Lucas, hablamos un poco de sustentabilidad, es una palabra que sentimos que está en todos lados, que se nombra todo el tiempo, pero ¿qué es realmente la sustentabilidad? Sí, la verdad que está bueno la pregunta y entender cuando hablamos de sustentabilidad, porque generalmente uno dice sustentabilidad y se está imaginando solamente el medio ambiente, ¿no? Cómo sos sustentable ambientalmente. Y siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que los sistemas tienen que ser sustentables. Cuando uno habla de sistemas sustentables, ahí empezás a tener las tres patas que son la base de todo esto, ¿no? Y las patas son la ambiental, como bien decimos, la social y la económica. Y para uno ser con sistemas sustentables, tenés que tener sustentabilidad en las tres patas. En lo económico, porque si esto no es sustentable económicamente, esto se cae, igual que en lo que es social o que es lo ambiental. Entonces tenemos que tener muy claro que cuando uno habla de la sustentabilidad, tiene que hablar de estos tres parámetros y ser firme en estos tres parámetros para tener una sustentabilidad global de los sistemas. Por eso siempre se habla de la sustentabilidad de los sistemas, no de algo en particular. Aquí en nuestra zona, en el norte de Córdoba, nosotros hace varios años que venimos viendo que muchos productores, muchas empresas empezaron a incorporar a sus sistemas cultivos de servicio. Un poco porque ya tenemos gran cantidad de malezas resistentes, cada vez somos más pendientes de los insumos, de los fitosanitarios, de los fertilizantes químicos. Vemos que los lotes ya tienen problemas de compactación. ¿Cómo ves la práctica de realizar cultivos de servicio dentro de estos sistemas? La verdad que como herramienta es una herramienta muy útil para empezar a trabajar en los sistemas agropecuarios. Lo único que uno tiene que tener muy en cuenta es que esto no es copy-paste en todos lados lo que se hace. Es decir, yo trabajo mucho en la zona de sur de Córdoba y no es trasladar lo que estamos haciendo en el sur de Córdoba al norte de Córdoba o a alguna otra provincia del país, sino uno lo que tiene que tener en claro son los conceptos, es decir, qué es lo que estamos buscando con los cultivos de servicios. Y tener en cuenta que los cultivos de servicios requieren mucho manejo y hay que manejarlos. ¿Para qué? Para tener los beneficios que estamos buscando, que son los servicios ecosistémicos, y a su vez que no tengamos un impacto negativo sobre los cultivos de renta. Entonces hay que saber manejar el agua, saber en qué momento terminar estos cultivos de servicio. ¿Qué estamos buscando con cada uno de los cultivos de servicio? Uno tiene que tener muy en claro cuál es la problemática que uno quiere empezar a equilibrar. Nuestros sistemas en el último tiempo han quebrado, podemos decir. Por eso hoy, como bien nombrado vos, Federico, tenemos problemas de maleza, tenemos problemas de resistencias, hoy se está empezando a ver a plagas, estamos empezando a tener, por ejemplo, acumulación de químicos en suelo, estamos empezando a tener falta de nutrición en los suelos. Entonces uno con los cultivos de servicio, que es una herramienta muy útil, podemos empezar a trabajar todo esto. Lo que tenemos que hacer, y por eso estamos con la Mesa Agrícola trabajando, es empezar a ensayar y ver qué es lo que se adapta más a lo nuestro. ¿Será una sola especie? ¿Serán multiespecies? Tendremos que trabajar sobre la compactación del suelo. ¿Cuál es la problemática más grande? Siempre el ejemplo que damos es, si vos tu problema más grande hoy son las malezas, y bueno, no te pongas a hacer una especie con la cual quieras a lo mejor ganar nitrógeno, porque esas especies, como pueden ser los tréboles, la vicia, son súper lentas en su desarrollo y te va a ganar la maleza, que es tu mayor problemática. Cuando vos empezás a trabajar y estabilizás un poco más los sistemas, después empezar a sumar. Por eso voy a repetir durante este rato que vamos a charlar la palabra sistema 1500 veces, porque es lo que tenemos que empezar a pensar. No solamente en lo que es la protección de cultivos, sino pensarlo a todo como sistema. Y ahí uno puede empezar a contar todas las cosas que empieza a ganar con esto. Por ejemplo, la microbiología y
fauna del suelo que hace que haya muchísimos nutrientes disponibles. ¿Y esto por qué? Y bueno, porque uno tiene los cultivos de servicio en ese periodo de barbecho largo y mantenés vivos los suelos. Otra cosa que hemos estado viendo, por ejemplo, es la infiltración que se gana teniendo cultivos de servicio. Hay muchísimos estudios, por ejemplo, Cristian Álvarez ha trabajado, que es de INTA, ha trabajado muchísimo con el tema de la infiltración y a grandes rasgos uno puede decir, cuando vos te dicen, che, ¿cuándo te llovió en el campo? Con eso no estás diciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si vos, por ejemplo, tenés un barbecho largo o tenés con poca rotación en invierno, a vos te caen 100 milímetros y solamente aprovechás un 30%. Es decir, que si te cayeron 100 milímetros en una hora, solamente obtuviste 30 milímetros que se fue al suelo. El resto se va hacia los costados, escurre, con toda la problemática que eso trae. Ahora, si vos tenés un cultivo de servicio, tenés más o menos un 80-90% de infiltración. Vos fijate cómo te cambia la cuenta. Entonces, siempre está bueno, cuando empecemos a hablar ahora, che, ¿cuándo te llovió en el campo? Depende en qué lote. Depende en qué lote. Depende en qué lote y qué tenías sí. y qué venías haciendo. Y esas son las ventajas que uno empieza a aprovechar. Cómo generás alta masa foliar para tener mucha materia seca para competir con las malezas. Cómo empezás a trabajar esto. Y cómo empezamos a medir las infiltraciones, que estamos parte de lo que estamos haciendo en la mesa, de empezar a ver cómo mejora las infiltraciones en los sistemas. Bien, Lucas, ahí vos, bueno, mencionaste todo esto sobre los cultivos de servicio que va muy de la mano con la sustentabilidad, pero muchas veces existe el mito o hay mucha gente que se pregunta si algo que es sustentable es rentable realmente. Exacto. Esa pregunta la hemos charlado un montón de veces. Un montón de veces, sí. Y es la mejor pregunta que uno puede hacer. ¿Por qué? Porque es un mito que hay que romper. Nosotros podemos demostrar, nosotros bajo estos sistemas más o menos hoy estamos manejando unas 10.000 hectáreas de alta intensificación y podemos asegurar con números y con hechos reales de empresa de que ser sustentable es mucho más rentable. ¿Y cómo va la sustentabilidad? Uno cuando habla de la sustentabilidad habla de muchas tecnologías. ¿Por qué? Porque si uno pone, por ejemplo, lo que es agricultura de precisión, donde vos estás poniendo la cantidad de plantas que corresponde a un ambiente, la cantidad de fertilizante que corresponde a un ambiente, eso es ser sustentable, porque estás poniendo los recursos que lleva ese ambiente y no estás ni quedándote corto ni en exceso que podés producir, por ejemplo, una contaminación. Otra de las cosas que hemos estudiado y estamos evaluando, la verdad, con muy buenos resultados, es qué nos pasa con la materia orgánica joven. El empezar a generar muchísima cantidad de materia orgánica joven con los cultivos de servicio nos está dando que tengamos gran disposición de nutrientes. Entonces hoy en lo que es sur de Córdoba, por ejemplo, estamos fertilizando muy poco con nitrógeno maíz tardío. ¿Por qué? Porque estamos generando tanta materia orgánica joven, para darnos una idea, saltamos de 7 toneladas por hectárea a 19-30 toneladas por hectárea. Si una tonelada de materia orgánica joven te da de 10 a 12 kilos de N, vos fijate la cantidad de nitrógeno que estás obteniendo de eso. Y a su vez es como que entras a poner todos los nutrientes en forma orgánica. Entonces no solamente vas a tener el nitrógeno, sino que vas a empezar a tener muchísimos otros compuestos, como son, por ejemplo, más disposición de fósforo, de azufre, de zinc. Eso es sustentabilidad. Cómo empezar a equilibrar cada vez más los sistemas para poder tener más en forma orgánica todos estos nutrientes. Cómo empezás a generar esos espacios de, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo muy grande con Lucas Garibaldi. Lucas Garibaldi es un investigador muy reconocido de la Universidad de Río Negro, de CONICET, en el cual, ¿cuál es el impacto de los polinizadores en cultivo de soja? Y no puedo dar números certeros, pero para que tengamos una idea, si nosotros tenemos polinizadores en nuestros sistemas, los rindes suben más de un 5 a 9%. Y es más. Pero puedo dar ese número. Entonces, vos fijate cuando uno habla de sistema, de sustentabilidad, cómo tenemos que empezar a darle el espacio a cada uno de ellos dentro del sistema. Cómo empezamos a tener polinizadores dentro del sistema para que nos aumenten los rindes. Esa es la sustentabilidad y como te dije en un principio, la palabra sistema es clave de entender porque tenemos que pensarlo en un todo esto. Es clave de entender y creo que nos invita, digamos, a cada vez mirar un poquito, levantar la cabeza y mirar un poquito más allá de centrarnos en el lote, en la variedad, en el fertilizante, en el preemergente, en todo este tipo de cosas y entender que realmente es un sistema y es mucho más amplio de lo que por lo menos la mayoría me parece que entendemos.
Después, Lucas, muchas veces escuchamos hablar, o por ahí es un tema que está empezando a sonar cada vez un poquito más, que son los servicios ecosistémicos. ¿Podés contarnos un poco qué son los servicios ecosistémicos y si realmente los sistemas nuestros de producción se adaptarían? Sí. Los servicios ecosistémicos es como una palabra que redescubrimos ahora, pero uno lo ha estudiado en la universidad, a lo mejor no con este nombre, pero el servicio ecosistémico son los servicios que nosotros obtenemos de la naturaleza. Esos son servicios ecosistémicos. Y el agro es un gran proveedor de servicios ecosistémicos. Lo que pasa es que a lo mejor siempre nos focalizamos en lo que era de producción. Es decir, vos producías leche, carne, producías pasto, lana, granos, materias primas para medicamentos. Entonces usábamos solamente o teníamos en pantalla el servicio ecosistémico de provisión. Ahora hay un montón de otros servicios ecosistémicos como son los de regulación, como son los de aprovisionamiento. Esos servicios ecosistémicos son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a tener un plus nosotros como productores, porque vos imaginate que es un servicio ecosistémico, por ejemplo, tener más biodiversidad en los campos, de tener más polinizadores en los campos, cómo hacemos la regulación de los nutrientes, un poco lo que hablamos anteriormente, es decir, cómo regenerás tus nutrientes en forma más natural y que no seamos energéticamente dependientes de insumos externos, ¿no? Cómo empezás a generar suelo, cómo empezás a generar la regulación del agua. Todo eso son servicios ecosistémicos. Fíjate que la importancia de los servicios ecosistémicos, que hoy se está hablando mucho de cómo atrapar carbono en nuestros suelos. Y hay una de las cosas que tenemos que tener en la cabeza como productores agropecuarios, que estamos ante una gran posibilidad y que no solo somos proveedores de alimentos, sino que somos proveedores de servicios ecosistémicos. Y muchas veces se puede ver como un problema y creo que ahí tenemos una gran oportunidad como el agro. Hoy se está empezando a generar plataformas donde te pagan por cuánto dióxido de carbono o carbono estás atrapando. Y se está sabiendo que el suelo es uno de los mayores elementos para atrapar carbono en los sistemas. Cosa que tenemos que empezar a entender de que los servicios ecosistémicos van a ser un aliado estratégico. ¿Para qué? Tenemos servicios ecosistémicos, vamos a tener más producción. Tenemos servicios ecosistémicos y estamos brindando esos servicios a la sociedad. Y entramos de nuevo en las tres patas. Cómo impacta social, económica y ambientalmente. Y si tenemos en claro en nuestros sistemas los servicios ecosistémicos, ahí es por donde va esto del desarrollo, ¿no? Ahí dentro de los servicios ecosistémicos que podíamos observar, aparecen lo de los paisajes productivos. ¿Eso tenés algún tipo de experiencia en nuestro país? ¿Es algo que ya se está llevando adelante? ¿Qué podés comentarnos sobre esto? Sí, cuando uno empieza a hablar de estos servicios ecosistémicos metidos en un sistema productivo, es como que empezás a cambiar los términos con lo que uno se empieza a expresar. Antes vos decías, tengo un lote de soja. Hoy se está hablando de que ya no tenés más lotes en los campos, sino que tenés ambientes. Y esos ambientes son ambientes productivos. Y se empieza a trabajar con la palabra, por ejemplo, de paisajes productivos, porque vos estás dentro de un paisaje. Y en una primera escala uno se lo puede imaginar dentro del campo, y a lo mejor en lo que es provincia de Córdoba, tenemos que pensarlo cómo impactamos en la cuenca. Entonces los cambios grandes, y hoy ya estamos hablando de cada vez paisajes más grandes, y es lo que se está estudiando a nivel mundial, cómo impactan estos paisajes productivos dentro de las producciones. Estos paisajes productivos empiezan a tener corredores biológicos, paisajes multifuncionales que brindan los servicios ecosistémicos que hablábamos anteriormente. Y ya estamos trabajando en cómo diseñar estos paisajes. Y ahí en el diseño empezás a tener lo que eran lotes a lo que eran ambientes y cómo desarrollás y empezás a aplicar los corredores biológicos y los paisajes multifuncionales. Y no es que agarrás y decís, por acá metemos un corredor biológico, sino los estudios que estamos haciendo es, de nuevo, social, ambiental y económico. Y decir, che, esta zona que no es productiva, muchas veces nos pasa que tenemos zonas que no son productivas, que a lo mejor es una lonja, y como pasa la máquina, que pase y lo haga. Bueno, hoy lo estamos transformando en corredores biológicos. Porque cuando sacábamos los márgenes, esas zonas siempre eran negativos en los márgenes.
Hoy, si uno tiene un paisaje multifuncional o un corredor biológico en eso, pasa a ser de negativo a positivo. ¿Por qué? Porque genera los espacios para que estén los polinizadores y te aumente tu producción. Entonces, eso es empezar a entender cómo trabajar. Después se está empezando a trabajar en lo que son intersiembras, franjas grandes de distintos cultivos. Es decir, imagínense un lote, no va a ser un mar solamente de soja, un mar solamente de maíz o de girasol, sino que va a tener franjas, por ejemplo, de girasol, trigo sarraceno, que son... Estas franjas, digamos, nos permiten, por ejemplo, hacer las labores con la maquinaria que ya tenemos en el campo, o estás hablando un poco más de franjas pequeñas que se nos dificulte un poco las labores. Esa pregunta está genial porque apuntamos a eso, de que con las máquinas que se tengan podamos hacer esto y que sea fácil de manejarlo. Es decir, no vas a poner a lo mejor 2 cultivos en el cual el herbicida que pongan uno te impacta en el otro y tenés que tener muchísimo cuidado y problemática al hacerlo. Si no, tenés que ir trabajando con esas cuestiones. Por eso se trabaja mucho en el diseño. En esto hay mucho diseño, mucha agronomía puesta, pero uno lo que tiene es, al tener intercalado esa cantidad de cultivos, vos lo que generas es una floración que no es continua. Y empezás a traer insectos, por ejemplo, con el trigo sarraceno, que te va a impactar en el girasol, o te va a impactar en el maíz, o te va a impactar en la soja. Y ahí aumentás los sectores productivos. Eso, sumando a los corredores biológicos, a los paisajes multifuncionales, es como que el sistema empieza a generar gran potencial en todo esto. Por eso esto requiere de mucha dedicación, mucho manejo. Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es cuando hablamos de intensificación de los sistemas. Cuando vos intensificás los sistemas, intensificás el laburo. Muchas veces lo hablamos en las reuniones de la mesa agrícola, de que cuando uno intensifica los sistemas, intensificás el trabajo. ¿Por qué? Porque estás todo el año sembrando, todo el año siguiendo los lotes, todo el año haciendo cuestiones de manejo, cómo armás los equipos de trabajo, cómo armás el tema de la maquinaria. Hablas de intensificación y hablas de intensificar los sistemas. Claro, no solamente tenés más trabajo a campo y a lo largo de todo el año, sino que el trabajo, digamos, previo, toda la planificación también se hace mucho más intensa y llega un momento que estás todo el año capaz que planificando. Exacto. Cuál va a ser el cultivo siguiente o cuál va a ser el sucesor. Eso es lo divertido de esto también, que claro, estás constantemente pensando. Bien, Lucas. Pensando también un poco de que nos están escuchando muchos jóvenes ahora, por ahí estudiantes próximos a recibirse o chicos que están empezando en la actividad así como yo, o que se están por sumar a las empresas agropecuarias que ya tienen los padres. ¿Cuál crees, digamos, que va a ser el desafío para nosotros, digamos, para las nuevas generaciones que nos estamos metiendo en el mundo del agro? Sí, yo creo que el desafío que tenemos por delante es muy grande y tenemos un mar de oportunidades en esto. Y las nuevas generaciones van a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque antes, cuando yo hace más de 21 años que me recibí, y hablar de quién va a trabajar en el campo era un ingeniero agrónomo, un veterinario. No entraba en la paleta de análisis quién otro podía trabajar en un campo o asesorar dentro de un campo. Hoy estamos en esto lo que es la evolución de la agricultura, ¿no? Que fue la primera revolución verde, y hoy estamos viviendo la segunda revolución verde. Y esto de las revoluciones verdes la segunda revolución verde es de las altas tecnologías. Y ahí es cuando se te abre el abanico. El otro día tuve la oportunidad de ir a un tambo que es totalmente robotizado y trabajan ingenieros en software, ingenieros civiles, ingenieros en electrónica, ingenieros agrónomos, veterinarios. Es decir, te abre muchísimo la puerta. Una de las hijas de uno de los dueños estaba estudiando biología. Y yo le digo, vas a ser dentro de muy poco la más importante de la empresa a nivel profesional para dentro del equipo. Porque estamos hablando de sistemas biológicos, de cómo conocer todo esto. Para que se den una idea, nosotros la última incorporación que tuvimos en nuestra consultora fue una doctora en biología. Ahí te va cambiando el parámetro de cómo tenemos que empezar a ver esto. Y creo que para las nuevas generaciones es súper importante, porque aquel que esté estudiando informática, el que esté estudiando sistemas, el que esté estudiando biología, montones de carreras que uno no se imaginaba que hoy van a tener importancia para esto. Creo que la generación de redes es fundamental.
Uno no puede tener el conocimiento de todo, sino lo que tenemos que generar es esas redes de conocimiento. Bien, qué importante que es todo esto, Lucas. Me parece, digamos, y tomo lo que dijiste antes, que ahora es como que se abre un mar de oportunidades, no solamente para el productor agropecuario con todos los servicios ecosistémicos que, digamos, que ya está brindando, sino también para los jóvenes que se están por recibir o que quieren empezar a trabajar, que no es, o sea, como vos decías recién, no es que solamente ahora en el campo van a trabajar ingenieros agrónomos y veterinarios, sino que se abre un abanico de profesionales que va a empezar a demandar el agro. Bueno, creo que eso es muy positivo. Bueno, Lucas, desde ya te agradecemos de parte de la mesa y de todo el CREA. La verdad que nos gustaría seguir conversando mucho más y profundizando todo este tema. Me quedo con que todo esto que nos traes no es algo que se viene, sino es algo que ya está. Digamos, tenemos experiencia en nuestro propio país y me parece que tenemos que levantar un poquito más la cabeza, mirar un poquito más adelante y hacer foco en todo esto. Exacto. Así que, bueno, muchísimas gracias, Lucas. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y aprovechar las grandes oportunidades que vamos a tener en el agro. Bueno, muchísimas gracias y seguimos con ustedes, chicos, ahora.